Por ejemplo, hay gente que colecciona primeros libros de los autores, de los escritores, los primeros libros que publicaron, ¿no? Porque normalmente los escritores acaban avergonzándose de sus primeros libros, ¿no? Porque sobre todo si empiezan a publicar muy jóvenes, luego cuando son mayores se avergüenzan. Eso le pasaba, pues por supuesto, a Juan Ramón Jiménez, que se avergonzaba de Almas de Violeta, de Ninfeas, y las buscaba para destruirlos. Les ha pasado a muchos, ¿no? En Zaragoza, por ejemplo, nuestro insigne Ángel Guinda, cuando publicó en el año 82 o 80, no sé qué, Vida Ávida, renunció desde luego a toda su poesía anterior y la borró de su historia, como si ese libro, después de haber publicado 5 o 6 libros, porque había publicado La Pasión o la Duda, bueno, y entonces dijo, ya toda mi poesía anterior no la reconozco, solo se puede partir a partir de aquí, a partir de Vida Ávida, ¿no? Había otro poeta aragonés que se llamaba Mariano Esquillor, que fue muy amigo nuestro, al que Luciano Gracia le publicó un libro que se llamaba Poemas Internos, que hicieron 200 ejemplares, que él también los buscaba, era un libro de poemas espantoso, cuando el hombre estaba aprendiendo a escribir, y entonces también los buscaba para destruirlos de forma misericordiosa, y cuando los tiraba al Huerva, efectivamente. Entonces cuando él veía y encontraba algún libro de esos, lo compraba y lo tiraba al Huerva para que no quedara ni rastro de sus libros, ¿no? Hay otros que compran libros por las erratas, que eso es muy gracioso, porque claro, hay erratas verdaderamente gloriosas y muy divertidas, producen mucha risa, ¿no? Y producen mucha gracia. A mí la que más me gusta es la de Ramón de García Sol, que era un poeta muy conocido, ahora tampoco casi nadie se acuerda de él, pero cuando yo era joven, Ramón de García Sol era un poeta importante. Y entonces mandó una vez a Ínsula un poema que decía y Mariuca se duerme, Mariuca era su mujer, y Mariuca se duerme y yo me voy de puntillas para no despertarla. No hace falta decirles que cuando se publicó en Ínsula había desaparecido la N y que apareció publicado como Mariuca se duerme y yo me voy de putillas. Entonces claro, aquello fue un escándalo tremendo, ¿no? En Aragón tenemos también una divertida la Eva Perón es gloriosa. Cuando se publicó, cuando vino, salió un pie de foto diciendo Eva Perón frunce el ceño. Y entonces, claro, no hace falta que les diga, el periódico de Madrid que lo publicó, que era el ABC, no llegó a publicarlo, es decir, salió por la noche y se dieron cuenta, entonces tuvieron que retirar la edición, porque claro, que se estaban jugando las relaciones diplomáticas con Argentina, que era el único país que apoyaba a España en aquel momento. En Aragón les decía que tenemos una muy buena de Sender, porque Sender en Mr. Beat en el Cantón, que fue Premio Nacional de Literatura, por cierto, con Antonio Machado en el jurado, en Mr. Beat en el Cantón escribió Dios salve al rey, el título del himno inglés, God Save the King. Y en el libro apareció God Shave con H, o sea, Dios afeita, en vez de Dios salve al rey, Dios afeita, God Shave the King, ¿no? Que es una rata también muy divertida, ¿no? A mí me hicieron una en el periódico Antón Castro, en el Heraldo de Aragón, donde yo colaboro semanalmente desde hace muchos años, casi 20, pues me cometió una errata que casi nos cuesta la amistad, porque no sé quién me tocó aquel artículo, y entonces yo hablaba de Concha Méndez. Concha Méndez fue una gran poetisa española, novia de Luis Buñuel, estuvo muchos años enamoriscada de Luis Buñuel, y bueno, enamoriscada no, es decir, fue novia de Luis Buñuel 7 u 8 años para casarse con él y todo, luego ya riñeron y dejó de casarse. Bueno, entonces luego Concha Méndez se casó con Manuel Altolaguirre, como ustedes saben muy bien, el gran impresor y poeta de la generación del 27. Y cuando se marchó a México, cuidó en sus últimos años a Luis Cernuda, que Luis Cernuda se fue a México y ella lo acogió en su casa y lo cuidó. Y entonces yo escribí Concha Méndez, que acabó casándose con Manuel Altolaguirre y cuidando a Luis Cernuda. Acabó casándose con Luis Altolaguirre y cuidando a Luis Cernuda. Por esos misterios de los periódicos me desapareció en el Heraldo, cuando apareció ese día, desapareció y cuidando a. Y entonces que hay que borrar 3 palabras, es una cosa insólita. No me ha pasado nunca más. Y entonces el texto decía, Concha Méndez acabó casándose con Manuel Altolaguirre y Luis Cernuda. O sea, claro, esas erratas sí que te molestan, porque claro, un lector que no entiende que ahí puede haber una rata dice, este no sabe ni de lo que está hablando. Para empezar, porque Luis Cernuda era homosexual, como ustedes saben muy bien, por lo tanto, difícilmente Luis Cernuda se casaría con Concha Méndez. Pero es que además, claro, es no saber nada de la historia de la literatura española, porque claro, cualquiera sabe que Concha Méndez no se casó con Luis Cernuda. Entonces, claro, esas son esas erratas que te dejan a los pies de los caballos y que dices, joder, va a pensar todo el mundo que no sé ni de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, es porque, claro, si es una errata, la de las puntillas, pues ya todo el mundo la interpreta, ¿no? Son interpretables, pero claro, esta no es interpretable, porque faltaban 3 palabras, ¿no? Bueno, pues también hay escritores, o sea, también hay bibliófilos que buscan este tipo de libros para coleccionarlos, ¿no?
las actitudes de los bibliófilos, bueno, podríamos hablar de los cleptómanos, por ejemplo, también, ¿no? Podríamos hablar de los ladrones de libros, porque es muy frecuente entre los bibliófilos habituales, gente que roba libros, y los libreros les tienen verdadero pavor. Yo he conocido en Zaragoza algunos, había un cura, un padre carmelita, que vestía siempre ropa talar, era uno de la parroquia del Carmen, allí en San Juan de la Cruz, enfrente de donde nos hizo leerle los pies calcetines a Angelina. Pues había allí un padre carmelita que iba mucho, era un hombre muy ilustrado, e iba mucho por las librerías, pero era un cleptómano. Entonces robaba libros sin parar. Y entonces se los metía por la ropa talar, así se los metía como llevaba. Y entonces, claro, los libreros, cuando le veían entrar, Abel Pérez, que había una librería vieja que se llamaba Filigrana, de que lo llevaba un chico que se llamaba Abel Pérez, que luego dejó de ser librero, y entonces le tenían pavor, porque les robaba sin parar, ¿no? Y hay muchas anécdotas estas muy gloriosas. A mí me contaron una de un librero de la calle Alcalá. Me contó una gloriosa de un señor amigo suyo, extraordinariamente educado, una persona distinguida de Madrid, tal, todo esto, ¿no? Pues que cuando él se marchó un día de la librería para hacer un recadito, pues le dijo: quédese usted un momento que yo tengo que salir. Y claro, pues eran íntimos amigos, cliente habitual, tal, pues le dejó la librería con toda confianza, ¿no? Y entonces en ese momento, que había un joven muchacho, que fue el que lo contó, había un joven muchacho que estaba allí velando sus primeras armas como bibliófilo, pues entonces en cuanto salió el librero, el otro empezó a meterse compulsivamente libros por los bolsillos y le dijo al chico: aproveche ahora, joven, aproveche. Hay anécdotas estas muy conocidas, pero que a lo mejor algunos de ustedes, muy conocidas en nuestro mundo, pero que yo me permito contarlas porque a lo mejor algunos de ustedes no las conocen, del buquinista de París que puso en un cartel que decía: le ruego al que me roba libros del cajón de 5 euros que en el cajón de 1 euro también hay libros interesantes. O otro que puso, le ruego, otro cartel tradicional que puso un libro de Madrid que decía: ruego al que se me ha llevado el tomo 1 de tal obra que se lleve también el tomo 2, si no, no sirve de nada, ¿no? Bueno, eso es muy, muy habitual, ¿no? Han sido bibliocleptómanos o bibliopiratas, o porque se les denomina de muchas maneras, gentes muy conocidas, ¿no? Desde luego muchos de los que ustedes están pensando, y en la historia de España los conocen bien, pero sobre todo a lo mejor quizás uno de los más conocidos es Pascual de Gallangos, que llegó, el conocido catedrático de árabe, persona de gran relieve, que cuando estaba trabajando en los manuscritos y en los libros antiguos que había en la biblioteca de Londres, se llevó su propio sello de casa. Lo cuenta Baroja en uno de sus libros. Se llevó su propio sello de casa y les pidió los libros, y entonces los que le faltaban, cuando el bibliotecario se marchaba, o el señor que le servía los libros se marchaba y dejaba solo, los selló, los sellaba, y entonces luego a la hora de retirar los libros le dijo: no, estos son míos, ya ve mi sello. Entonces claro, como un inglés no entiende nuestra picaresca, pues claro, aquí esto hubiera sido imposible. ¿Cómo que son suyos? Estos no son suyos, y los he sacado yo antes, o lo que sea, ¿no? Aquí eso hubiera sido imposible, porque claro, conocemos la picaresca, pero claro, un inglés no puede pensar que alguien es capaz de hacer eso. Y entonces pues el hombre le dio los libros y entonces el tío se los llevó. Yo no sé si es verdad, ¿no? Porque hace falta ser un poco idiota, la verdad. Hace falta ser un bibliotecario un poco idiota. Pero Baroja lo cuenta y yo repito lo que cuenta Baroja. Los libreros de los que tanto vivimos los bibliófilos y con los que tanto relación tenemos los bibliófilos, es una profesión muy difícil, la verdad. Es una profesión muy difícil y nosotros lo que hacemos es... Yo siempre digo, a mí me lo enseñó Luis Marquina, un librero de Zaragoza muy conocido, un gran librero, era un hombre con una cultura extraordinaria. Fue consejero en el gobierno, en la transición, era licenciado en Derecho, sabía 2 o 3 idiomas. O sea, para aquellos años era un librero de viejo con una gran cultura, porque una de las características de los de viejo durante muchos años es que era gente que había salido del rastro y que hecha a sí misma, es decir, ninguno tenía formación universitaria ni nada de esto, ¿no? Pero este hombre era un tipo muy culto. Y entonces me enseñó que el truco consiste en saber más que el librero que te vende, claro. Entonces, si tú sabes más que el librero que te vende, pues le coges en fallos que él no sabe tasar los libros y que tú sabes tasar, y que los puedes comprar baratos y él no sabe que son libros verdaderamente importantes. Yo compré El sable de Pedro Luis de Gálvez cuando nadie sabía en España que era Pedro Luis de Gálvez apenas, y bueno, me costó pues nada, pues
no sé, entonces serían pesetas, pues me costaría 100 o 200 pesetas. Y ahora pues es un libro que vale, pues yo qué sé, pues miles de euros la primera edición, porque no existe, es un libro rarísimo, es un libro en el cual Preuss de Galvez da las pautas de cómo dar sablazos, se llama el sable, porque es como dice cómo dar sablazos a la gente, porque este era, como ustedes saben, un sablista profesional e iba pidiendo dinero a la gente para enterrar a su hijo, iba por los cafés y con la caja, con el hijo muerto con la caja de zapatos para entrar. Y entonces pues en ese libro tiene desfachatez de decir a qué escritores hay que pedirles dinero, a qué hora, fulanito a tal día porque cobra la colaboración en el Liberal, hay que ir después de que cobre la colaboración en el Liberal, hay que ir, bueno, ese era un caso extraordinario. Porque es una profesión, digo, muy difícil y además no se puede entender. A mí me pasó una vez, me mandó Luis Bardón un catálogo. Me mandó Luis Bardón, que yo creo que es el gran librero español de los últimos 50 años. Me mandó un catálogo en el cual había dos libros. Había un libro que era Azul, la primera edición de Azul, publicada en Valparaíso, de Rubén Darío, un libro de 1880 y tantos, o 90 y tantos, no me acuerdo de memoria, finales del 19. Y un incunable veneciano, que era un incunable de 1480 o una cosa así, en el cual se explicaba según decía él, porque yo no lo conocía para nada, yo no sé nada de incunables, no, como les he dicho antes, esa bibliofilia a mí no me interesa, pero él explicaba allí que era uno de los tratados de agricultura, no sé qué, más importantes del siglo XV. Entonces valían los dos lo mismo. Valían los dos 6.000 euros. La primera edición o sea, lo sacaba Bardón y valía 6.000 euros la primera edición del Azul de Rubén Darío y 6.000 euros un incunable veneciano de se llevaban 400 años los libros de antigüedad. Uno era 1400 y pico y el otro era 1800 y pico, finales del 15 y finales del 19. 400 años de antigüedad, el uno era un incunable, con lo que la gente piensa que un incunable tiene que valer una fortuna y tal, y el otro era un librito de poemas que puedes conseguir todas las ediciones que quieras de Azul, porque además es que está reeditado hasta el éxtasis. Y sin embargo, pues valía lo mismo. Entonces, ¿por qué? Pues no lo sé. Y Bardón no es tonto, todo lo contrario. ¿Por qué pone el mismo precio? Pues porque él sabrá que a lo mejor es muy difícil vender ese incunable veneciano y sin embargo es más fácil vender el otro, no lo sé. Pero no puedes poner pautas, porque dices, no, es que vale para los libreros, quiero decir, para su profesión, por eso les digo que es muy difícil tasar los libros, porque no hay unas pautas, todo el mundo pensaría que un incunable tiene que ser mucho más caro que un libro del 19 y sin embargo no es verdad. Valen lo mismo porque lo acabo de ver demostrado en un catálogo de Luis Bardón. Piden lo mismo. Entonces, ¿cómo poner pautas? ¿Cómo saber cómo tasar los libros? ¿Cómo saber de agricultura, de equitación, de poesía, de historia natural, de botánica, de política, de filosofía? ¿Cómo saber de todo? ¿Cómo saber todos los autores del mundo? Porque a un libro viejo le entra todo. ¿Cómo saber tasar todos esos libros? Es muy difícil. Entonces, por eso, nosotros, si sabemos un poquito más que ellos, pues tienes que poner cara de póker. Sí, hombre, claro, hay que poner siempre cara de póker, sí. Pero a veces, yo a veces no sé disimular, me tiemblan las manos y todo. Cuando veo un libro importante me tiemblan las manos. Y nada, termino ya para no aburrirles. Luego si quieren, como esto da para mucho, porque luego a los que nos gustan estas cosas podemos hablar en los postres y todo eso, solo quiero decirles que me acompaña mi mujer, que me ha consentido todo esto. Entonces yo creo que lo que debo hacer es... merece ya el aplauso. Merece ya el aplauso. Porque ella me lo ha consentido todo, así que sin una mujer que me hubiera dejado llenar la casa de libros, como dicen siempre, detrás de una gran biblioteca hay una gran mujer. Hay una mujer que consiente,